Al taller de autores, ProQuest. Llamo Nuria Sauri, soy responsable de formación de la empresa ProQuest. Somos un proveedor de contenidos de la biblioteca y hoy tenemos media horita para hacer una breve introducción como en cápsulas al tema de las publicaciones académicas. Lo que vamos a hacer es intentar aplicar algunas reglas básicas, unos cuantos conceptos que nos suenen cosas como la revisión por pares, etcétera, el acceso abierto y evaluar el valor, el concepto de las revistas depredadoras, que es un concepto muy, muy importante, y os presentaré, así como un poco de diapositivas, algunos recursos de ProQuest que igual os pueden ayudar por el camino para hacerlo. Si tenéis preguntas, hacedlas a través del chat. Si estáis escuchando la grabación, podéis escribir a la biblioteca de la UOC y ellos estarán encantados de ayudaros y contactar conmigo si hace falta. ¿De acuerdo? Pues muy bien. La sesión de hoy es así de fácil, parece. 5 trucos para poder publicar. Vamos a dividir la explicación en 5 puntos, que son como 5 trucos que son esenciales para empezar en el mundo de la publicación académica. Pero primero os quería presentar un concepto que igual a alguno les suena, que es el famoso concepto Publish or Perish, publica o perece, que es un poco un concepto que nació ya hace tiempo para hablar de esta necesidad que tienen los autores académicos de tener que publicar, porque el número de publicaciones se utiliza para acreditaciones, en España para la NECA, en Cataluña para la Agencia de la Generalitat, que hace lo mismo, en Estados Unidos, por ejemplo, para obtener posiciones de tenure, que dicen ellos una posición fija, como en España tienes que ir acreditando lo que publicas. Pero no obstante, este proceso de publicación también se ha cuestionado y esta norma del Publish or Perish también ha entrado en crítica, pues porque muchas veces es verdad que no siempre es fácil, que no se aplica igual a todos los sectores y que obviamente pues es una cosa que está en discusión. Lo que pasa es que sigue siendo aún hoy en día una regla, una demanda que hay y de ahí que nosotros hagamos empezado a hacer este taller de autores para poderos ayudar un poco a entender el mundillo. 5 trucos para poder publicar, ¿vale? Vamos a explicarlos primero y luego veremos uno a uno. Conoce tu campo, selecciona la revista adecuada, escribe bien, sigue las normas de publicación y acepta los comentarios y revisa. Parece perfecto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El primero, conoce tu campo. Parece de perogrullo, pero requiere un poco un trabajo previo. Cuando tenemos que empezar a investigar, a buscar un tema, tenemos que buscar un tema en el campo en el que nosotros nos encontramos. Entonces, a partir de aquí, tenemos ya que localizar un tema más específico sobre el que haremos nuestra investigación. Y puede ser pues algo que es controvertido, por ejemplo, los drones, puede ser un problema que aún no se haya resuelto, una controversia, algo que te interesa o incluso un hobby. Por ejemplo, los videojuegos. Mucha de la gente que hace investigación en videojuegos son gente que en su tiempo de ocio juega a videojuegos. Entonces, quizá, sobre todo gente en ciencias sociales, no sé, sociólogos, este tipo de gente, pues muchas veces cogen algo que les gusta mucho y lo analizan desde el punto de vista de su campo de estudio. Y ahí las dos cosas se juntan. Lo que pasa es que el goal de todo esto debería ser localizar una brecha en el tema que estamos investigando. Es decir, encontrar una pregunta que no se haya respondido de forma definitiva. Y aquí hay un concepto que sale a veces que es decir, hombre, pero si ya hay respuestas sobre esto que yo he hecho, ¿vale la pena que yo me mueva por aquí? Pues sí, sí que vale la pena, porque muchas veces lo que puede pasar es que esta respuesta haya dos diferentes y haya una controversia que no se ha resuelto y se puede hacer aquí, que no haya una respuesta definitiva sobre esta pregunta, o porque a lo mejor no está respaldada por investigación que sea fiable o que sea suficientemente robusta y podemos ahí contribuir. Por tanto, el trabajo debería abordar algo que se está debatiendo para poder aportar algo nosotros mismos. Y a la hora de hacer esto, de poder localizar este tema, esta brecha, necesitamos algo muy importante que es el contexto. Es decir, compilar información contextual para poder ver si eso que vamos a hacer es viable o no es viable. Y para eso tenemos que localizar fuentes de información. Seguramente, si ya estamos haciendo el doctorado, si hemos empezado incluso el último año de carrera, ya nos haremos familiarizado con fuentes, revistas, bases de datos, etcétera, que tienen la información del campo que nos interesa. Pero si
no lo hemos hecho y a lo mejor estamos empezando, un buen sitio para preguntar es la biblioteca, ¿de acuerdo? En la UOC hay un muy buen equipo de apoyo a la investigación que estará encantado de ayudaros. Pero acordaos, en la duda, la biblioteca siempre es un buen sitio para ir a preguntar. En ProQuest nosotros tenemos una plataforma de bases de datos a la que podéis acceder y un montón de contenidos a los que podéis acceder desde la biblioteca de la UOC. En el apartado recursos electrónicos estamos por orden alfabético. Nuestra plataforma, también en las fichas están enlazadas nuestras guías que explican más en detalle esta pincelada que os daré ahora. Nuestras búsquedas, cuando tú haces una búsqueda en la plataforma de ProQuest, te puedes crear una alerta, te puedes crear una cuenta personal que se llama Mi Cuenta, desde la que puedes guardar los resultados y puedes tener ahí como tu pequeño ecosistema de información que tú puedes guardar, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy útil para esta búsqueda contextual de información que os comentaba que vale la pena hacer. El segundo punto es seleccionar la revista adecuada, que parece como muy también de perogrullo, ¿no? Claro que seleccionaré la revista adecuada. El problema aquí es cuando, vale, ¿y cómo selecciono la revista adecuada? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues una cosa es que, como os comentaba antes, cuando ya nos movemos en un ámbito, muchas veces nos sonarán las revistas y son revistas que conoceremos. Muchas veces, cuando leemos un artículo que nos interesa, comprobamos las referencias, ¿no? Para buscar esos artículos que nos profundizarán más. Pues a partir de esas referencias veremos que a lo mejor hay una revista que concentra un montón de artículos que son interesantes. Otra cosa es que depende del sector, conoceréis a los que son los editores. Una revista académica tiene un editor y luego un consejo editorial y son investigadores del campo, ¿de acuerdo? Por tanto, muchas veces les conoceréis. Y luego están las métricas, el factor de impacto, que es el que mide el Web of Science, que está basado en citas, y luego está la herramienta Scopus de Elsevier y el Simago Journal Ranking and Country Rank, lo hace la empresa Elsevier. Son métricas basadas en citas que organizan las revistas a partir de indicadores de calidad, ¿de acuerdo? Estos indicadores hoy en día están bajo discusión también, hay muchas métricas alternativas, pero sigue siendo un lugar donde van a parar muchos investigadores, especialmente en ciencias de la salud. Si sois de ciencias sociales y de humanidades, es más complicado, estos rankings tienen menos, a lo mejor menos peso, parece menos, pero hay, por ejemplo, bases de datos bibliográficas que estar indexado ahí es una buena calidad. Por tanto, hay un montón de fuentes y publicaciones donde se pueden localizar revistas. Y dentro de unos minutos os presentaré un recurso de la UOC que es fantástico para hacer esto. Pero primero os quería presentar y comentar brevemente algo que muchas veces se nos pregunta, que es el proceso de revisión por pares. Es decir, cuando yo mando un artículo a una revista, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues se hace una preselección. Entonces, lo primero que os diría es que antes de mandar impulsivamente nuestro artículo, miréis si vuestro artículo reúne los criterios de selección de la revista. Cada revista tiene una página, su página web, hay un apartado de criterios de admisión, desde el estilo de citas que se tiene que utilizar, el número máximo de palabras que tiene que tener el artículo, los temas a los que está restringido, etcétera, etcétera. Si no reunimos eso, nos van a rechazar y recibiremos lo que se llama una desk rejection, que son rechazos de entrada, pues porque tu inglés está mal escrito, porque el resumen está mal hecho, porque es el doble de largo de lo que tocaría, porque las citas no están bien. Y ahí ese artículo no ha llegado ni a leerse. Por tanto, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es reunir los criterios de la revista. Si nos lo aceptan para revisión, entonces pasará la revisión. Voy a hablar de tres tipos de revisiones principalmente. Hay una que es la que os sonará. Luego está la revisión abierta, que es abierta porque el revisor sabe quién eres y tú sabes quién te revisa. ¿De acuerdo? Esto es abierta en el sentido de sabemos quién son. Luego está la ciega, que es el single blind, donde el autor no sabe quién te ha revisado, pero el revisor ve el nombre del autor. Y luego el doble ciego, que es el que se ha utilizado durante más tiempo, que es el en el que ni el autor sabe quién le revisa, ni el revisor sabe de quién es el artículo. Aunque a veces en campos pequeños, pues, todo el mundo se conoce y naturalmente, pues sabes quién es, pero lo ideal es eso. El doble ciego ha sido un estándar durante mucho tiempo. Una vez se acepta, se hace la revisión y te lo reenvían con algunas sugerencias que tienes que aplicar para que luego se acabe publicando. La revista pasa un control de calidad y es esencial, por ejemplo, en ámbitos de salud,
para garantizar la seguridad y la garantía del paciente. Te pueden pedir, pues, por ejemplo, si es en ciencias, te pueden pedir pruebas de datos, etcétera, etcétera. Naturalmente, este proceso no es perfecto. Seguro que a todos os vienen a la memoria casos en los que se han retirado artículos, etcétera, pero de momento es el que tenemos y intenta ser fiable para dar una marca de calidad. Lo que pasa es que este proceso, como muchas cosas en la vida, está siendo sujeto de crítica. Y sobre todo por que la mayoría de las revistas editoriales, las grandes editoriales y las grandes revistas suelen ser del entorno anglosajón de los países del primer mundo. Entonces se suele decir que hay un sesgo hacia estos países, en el sentido de que pues, el editor es de la Universidad X, pues se siente a, pues en el ecosistema suyo, pues que esto parezca. Y la crítica viene también por la falta de diversidad de género y yo me atrevería a decir falta de diversidad. Punto. En ese sentido, pues es algo que es una crítica que se hace desde el sector. Además que es poco eficiente a veces porque alarga mucho el proceso y luego que la tarea del revisor es una tarea muy poco reconocida, no es remunerada y bastante a veces, bueno, pues parece ser el malo de la película. Lo que pasa es que es muy interesante ser revisor porque se aprende mucho. Otra cosa que se puede hacer a veces cuando envías algo a una revista, empezar haciendo reseñas, por ejemplo, cosas así que pueden ayudar. Sea como sea, a pesar de la crítica al proceso de revisión por pares, sigue siendo un factor contribuyente, porque te ayuda a hacer networking y la mayoría de los investigadores, si les preguntáis, el hecho de publicar y de participar en esta revisión por pares contribuye a el éxito, ¿de acuerdo? Al éxito y esto es algo pues, que seguramente os acabaréis encontrando. Acordaos que podéis hacer preguntas por el chat. Si alguna cosa no queda clara, lo vamos vigilando, por tanto, no os cortéis. Al final dejaré un momentito para preguntas, pero podéis ir haciéndolas a través del chat y las contestaré ahora o bien al final, si va mejor. Y los que escucháis la grabación, si hay dudas, acordaos que podéis contactar con la biblioteca. A nivel de ProQuest, entre nuestros contenidos, en todas nuestras plataformas y especialmente en la de base de datos, siempre hay la opción de aplicar un filtro que en inglés pone peer reviewed y que en castellano español pone evaluado por expertos, que garantiza que lo que tú busques está aquí en la página principal, pero también si haces una búsqueda sin marcarlo en la página de resultados, es un filtro que aparece a la izquierda, que te garantiza que las publicaciones filtradas, todas han pasado un proceso de revisión por pares. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabemos? Dentro de un momento os explicaré cómo. Antes, dejadme hablar de dos conceptos que son bastante importantes. Es el hecho de el concepto de las publicaciones depredadoras, ¿vale? ¿Qué es una publicación depredadora? Bueno, aquí hemos puesto una foto muy simpática de una película donde el bicho en cuestión, el malo, se llamaba Predator, ¿vale? Predator Journal, es como se llama en inglés, son unas revistas que han nacido, digamos, en el paraguas del acceso abierto, que es algo que luego os comentaré que es muy interesante. El problema es que el acceso abierto, que es un método, una de las variantes del acceso abierto, que es el que se llama World Open Access, es el modelo en el que el autor paga para publicar en esa revista. Normalmente las revistas que no son de acceso abierto es al revés. La biblioteca de la UOC, por ejemplo, paga suscripciones a revistas para que los miembros de la comunidad puedan acceder. Pues el modelo Gold es un poco al revés. El autor paga para publicar. De hecho, a veces la Unión Europea en las subvenciones de un proyecto se destina dinero para pagar estos fees de acceso, que es como se llaman APCs, Author Publishing Cost o algo así. Y entonces, pues tú publicas en esa revista. Esto, que es muy legítimo y que muchos editores grandes tienen y que hay, por ejemplo, editoriales como PLOS que han desarrollado revistas muy interesantes en ese sentido, pues lo ha aprovechado también revistas sin escrúpulos que lo que hacen es aprovecharse de esta necesidad de publicación que comentábamos y que publican cualquier cosa sin tener en cuenta la calidad. Entonces puede ser que por aquí alguien en la sala haya recibido un correo así como un poco misterioso de alguien que les dice, oh, tienes un artículo o has publicado esto en un congreso o un póster, déjame publicarlo en mi revista. Bueno, pues esa seguramente es una revista depredadora. Jeffrey Beall, que es un bibliotecario americano, hace unos años definió unos criterios para detectar revistas depredadoras y también publicó una lista. La lista ya no se actualiza, pero hay algunas sublistas que sí que se actualizan, pero la lista de Beall ha sido criticada, pero los criterios de Beall siguen siendo bastante interesantes y os los voy a describir. Algo así como que tú cuando ves estas revistas,
no hay claridad en los roles, es decir, el título de la revista es el mismo que el editor, el propietario del editor es el mismo que el de la editorial, etcétera, etcétera. El consejo editorial no está especificado y no tiene diversidad y que es el mismo consejo para todas las revistas de la editorial. Que la editorial, la localización de esta editorial no tienes nada claro dónde está. Se esconde, ¿no? No dicen dónde están. Que hay muchas revistas, pero no tienen historial de publicación, que dice que se indexa en Scopus, Web of Science o donde sea, y luego no, la buscas y no la encuentras, ¿vale? Entonces, tenéis acceso a las dos a través de la web. Es una cosa muy interesante buscar la revista, si está indexada o no. Y las páginas web suelen ser muy sencillas, sin mantenimiento, con enlaces rotos, y luego hacen lo que os comentaba, utilizan el spam. Y por aquí tengo a alguien que me dice que le mandaron precisamente a un correo de estos. Cada vez que hago esta sesión online o la hago presencial, siempre hay alguien que ha recibido los correos. Y naturalmente, si empiezas a publicar y te viene a buscar a alguien y te dice que, ay, mira, alguien quiere publicar lo mío, pues te hace una cierta ilusión porque nunca te han publicado. Y es pues como cuando recibes estos mails de phishing, ¿no? Que te quieren un poco, es un poco engañoso. Tenéis que ir con cuidado con esto. Eso no quita que el Open Access no sea altamente interesante y que si utilizáis los criterios de Bill, ¿de acuerdo? Si utilizáis el conocimiento vuestro de la materia y utilizáis páginas de agregación que sean fiables, que agregan contenido Open Access fiable, como por ejemplo el DOAG o una base de datos que ahora os enseñaré que es de ProQuest, que es de acceso abierto, o PLOS, por ejemplo, es muy interesante publicar en acceso abierto y es muy recomendable. Simplemente tenéis que ir con cuidado y aplicar una combinación de estos factores. En ProQuest tenemos la Publicly Available Content Database, es una base de datos exclusiva de acceso abierto. Ya este año, avanzando, si todo va bien, porque ahora los tiempos son un poco inciertos, queremos lanzar más iniciativas con el acceso abierto. ¿De acuerdo? Y además, en la WOC tenéis un recurso que se llama Ulrich's Web. Aquí tenéis el nombre, ¿de acuerdo? Aquí arriba, que lo podéis encontrar también en el listado de recursos electrónicos de la biblioteca, que es una base de datos de revistas. Y en estas revistas te indica si está revisada por pares, si tiene resumen, qué criterios tiene, te pone la dirección. Es una directorio de revistas para saber qué es esa revista. No solamente académicas, si buscáis el Hola o el Tiempo o alguna cosa de esas también estará, pero hay un icono que es este de aquí que parece es como una camiseta de un árbitro para peer, bueno, parece que están arbitradas y te indicará las revistas que son peer review y lo puedes ver pues, por país, etcétera. Entonces, hay un montón de información que tenéis disponible. Antes me preguntaban que si puedo volver a explicar el Publicly Available Content. Esta es una base de datos de ProQuest, como todas las que aparecen en el listado, pero la gracia que tiene esta base de datos es que todo el contenido que hay aquí es de acceso abierto. ¿De acuerdo? Entonces, esta base de datos la tenéis disponible y la tenéis, está dentro de un paquete que se llama ProQuest Central, que la biblioteca de la Vox suscribe. Y si buscáis aquí todas las revistas que aparezcan, si vais al listado de publicaciones de esta base de datos, veréis que todo es en acceso abierto. Por tanto, son revistas que son de Open Access. Este de aquí, este recurso, en cambio, compila todo. Revistas de acceso abierto y no acceso abierto. Pero lo indican. Este andadito de aquí precisamente indica que tiene acceso abierto. Buscad Ulrich's Web en los recursos de la WOC y si tenéis dudas, preguntad en la biblioteca. Pero es un recurso súper interesante que la biblioteca pues, os presenta. Por tanto, utilizadlo. Punto 3. Escribe bien. Respeta a tus lectores. Que sea un trabajo académico no significa que sea ilegible. Puede ser un artículo académico muy interesante que esté tan mal escrito y sea difícil de leer, ¿de acuerdo? No hagas que tu audiencia tenga que intuir lo que estás diciendo. Intenta explicarlo claramente. Pide que te lo revisen. Tu tesis doctoral es muy larga, pero un artículo académico es mucho más corto. Por tanto, cuando tenemos que acortar la tesis para hacer un artículo hay que ir con mucho cuidado, porque claro, estamos reduciendo un montón el contenido. Entonces, en ProQuest lo que os sugiero es que si tenéis una cuenta o utilizáis un gestor donde guardáis artículos, crearos una carpeta de artículos bien escritos. Ya no solamente artículos interesantes, sino artículos que están bien para escribir. Entonces, hay una estructura en inglés que se llama IMRAP, que define un poco la estructura de cómo tiene que ser un artículo, que es introduction, la introducción, la metodología, los resultados, ¿de acuerdo? Y la discusión del artículo. Por aquí me preguntan si os pasaré la presentación. Sí, la biblioteca la pondrá a vuestra disposición. De hecho, lo haremos a partir de mañana y tenéis la grabación también
para repasarla si queréis, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es como la estructura, ¿no? Digamos que sigue el método científico, no nos estamos inventando nada, pero tenéis que intentar seguirlo y no saltar de una cosa a otra y no desordenar, porque luego no se podrá leer bien. Y luego hay algo muy importante, es citar bien. Ahora hablamos de eso. En ese sentido, en la UOC me pasaron un fantástico infográfico que voy a compartir en el chat y que también dispondréis, que eso es una captura de pantalla, ¿vale? Porque era muy largo, no me cabía. Pero es un fantástico infográfico muy bien explicado que se llama Consejos para escribir trabajos de investigación. Está en catalán, castellano y inglés en la biblioteca de la UOC y además en la biblioteca de la UOC el apartado que yo os comentaba están los recursos electrónicos, pero casi al final a la derecha hay un apartado que se llama investigación con un montón de páginas y entre ellas un montón de consejos sobre cómo escribir. Por tanto, después de esto, si os he llamado un poco la atención y a la web de la biblioteca y consultad ese apartado porque está súper bien, ¿de acuerdo? Entonces, va bien que te hagan una pequeña introducción, pero luego puedes explorar y hay un montón de recursos y la biblioteca los ha curado para vosotros, por tanto, pues aprovechadlo. Y este infográfico está muy bien hecho. Aparte de eso, cita, ¿de acuerdo? Porque hay que citar bien. Bueno, hay que citar bien para dar crédito al autor, ¿de acuerdo? Para duplicar tu investigación y localizar las fuentes referenciales y para demostrar que hemos investigado de forma extensa. Entonces, el mundo de las citas es un mundo que seguramente por aquí ya habréis empezado a adentraros en él. Hay varios tipos de citar. Hay las citas, normalmente se hace algo dentro del texto referenciando la cita y luego en algún otro sitio está la cita completa, puede ser un número, puede ser el apellido del autor y luego el año, ¿de acuerdo? El autor es lo que se llama el formato autor-fecha, los otros son los formatos que tienen, y los numéricos son los numéricos. Por ejemplo, Vancouver, el de los médicos de salud, es numérico, pones numeritos y al final hay una bibliografía ordenada por los números, ¿vale? Si citas el 1 al final, vuelves a citar el 1. En cambio, los formatos tipo APA, la American Psychological Association, el Chicago, el Harvard, todos estos son formatos autor-fecha, que significa que dentro del texto tú pones el autor y el año y luego al final hay una bibliografía alfabética. Y en algunos casos en humanidades se sigue una vieja escuela que es citar el autor y la fecha dentro del texto y luego al final, como nota a pie de página, la referencia completa. No hace falta que os inventéis nada. Podéis utilizar un gestor de citas. ¿De acuerdo? En la UOC tenéis Mendeley. En la biblioteca de la UOC también hay un apartado sobre Mendeley. Por tanto, deberíais instalároslo para haceros la vida mucho más fácil y para que, por ejemplo, os transforme el estilo de citas automáticamente, sin ningún problema. Punto número 4. Si no hay ninguna pregunta, que de momento no hay muchas, sigue las normas de publicación. Si tú mandas un artículo a una revista, tienes que leerte las normas de la publicación. ¿Estás citando bien? Si tienes un gestor de citas, si has hecho el trabajo en APA y luego te piden Harvard, el documento Word lo podrás transformar simplemente con un clic de un estilo a otro. Esa es la gracia de los estilos de citas. Espero que si no tenéis uno, esto os llame la atención para instalároslo. No habéis sobrepasado el límite, lo que os comentaba antes. Si hay unas normas básicas, se tienen que seguir, ¿de acuerdo? A veces la gente no se lee las instrucciones. Y si no tienes las instrucciones, tienes todos los números para que no te les digan. Y otra cosa muy importante es el resumen. A veces el resumen se hace al final corriendo. Las palabras clave se hacen al final y corriendo. Eso es muy mala estrategia. Tenéis que dejar tiempo para hacer un buen resumen, porque el resumen es un poco lo que te abre la puerta para que luego vayan a leer el artículo. Por tanto, el resumen tiene que estar bien. Si el artículo es en castellano o en español y os piden que hagáis un resumen al inglés, no me hagáis un Google Translate. Mirad que alguien os ayude que el idioma esté correcto. ¿De acuerdo? Por tanto, un buen resumen es muy importante. Y el punto número 5 es acepta los comentarios y revisa. Es decir, muchas veces hay autores que reciben los comentarios y nunca vuelven a enviar el artículo. Y a veces lo que pasa es que también cuesta mucho gestionar el rechazo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago cuando me rechazan? Bueno, pues si te lo han rechazado pero te lo han revisado, las sugerencias que te ha hecho el revisor te pueden servir para crear una mucha mejor versión del artículo, volverlo a enviar a otro sitio a lo mejor y que ese artículo se publique. Por tanto, esto no es saldrá bien a la primera. A veces hay que directamente intentar hacer la mejor versión. Quizá la primera versión no es la buena, a lo mejor es la segunda la buena, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí lo tenéis. Trata los comentarios como si fuesen
una cosa que te han hecho y que te está ayudando. Por tanto, tenéis que tratar esto de una forma, pues con respeto. Respetad a vuestros revisores, han hecho un trabajo muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Por aquí me estaban preguntando por los gestores. Entonces, lo primero es, desde la biblioteca, me pasan la información sobre la Publicly Available Content Database, que lo comparto con todos, ¿de acuerdo? Y por aquí me preguntan, y como tenemos a personal de la biblioteca, me voy a aprovechar, me preguntan si desde la Vox solo hay acceso a Mendeley y también a EndNote. Si desde biblioteca me lo podéis aclarar, paso la respuesta. Y luego también me dicen que tienen problemas con la herramienta de citas. Yo entiendo que si se ponen en contacto con la biblioteca, si Israel te pones en contacto con la biblioteca, te echarán una mano. Pero si entre tanto desde biblioteca me decís si tenéis el Note también para poderlo aclarar por la pregunta, ahora lo responderé. Antes de eso, ya llegamos al final, vamos a dejar 5 minutillos para preguntas. Vamos a revisar lo que hemos explicado, ¿de acuerdo? Una breve introducción, algo muy genérico, pero que luego servirá para explorar. 1. Conoce tu campo. Investigación previa, ¿de acuerdo? Conocer los investigadores clave, saber cuáles son las revistas clave. Esto parece muy complicado, pero cuando te vas adentrando en el mundo de la publicación, te mueves como en un círculo concéntrico y hay sectores, por ejemplo, que son aún más nicho y por tanto se conoce. ¿De acuerdo? Seleccionad la revista adecuada. La mejor para tu tema, si conocemos el consejo editorial, la calidad y los factores de impacto tienen un papel importante, pero tampoco os obsesionéis con eso. Es muy difícil que de entrada nos acepten una publicación en una revista de alto impacto. Todo el mundo quiere publicar en el The Lancet o en las de medicina tan importantes, pero no empiezas por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, sí, evitad las revistas depredadoras, como os comentaba al principio, pero tampoco os obsesionéis con publicar en un sitio. Luego está el tema del acceso abierto, ¿de acuerdo? Es interesante el acceso abierto, tenedlo presente, ¿vale? Tenedlo presente. Escribid bien, tu tesis no es el mismo que un artículo, tu tesis es muy larga, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser una estructura clara y potente. Por tanto, ojo con reciclar la tesis de mala manera, ¿de acuerdo? Es mejor que naturalmente la utilizaréis porque las tesis son muy buenas bases para artículos, pero conservad la estructura. Un buen artículo no tiene por qué ser difícil de leer. De hecho, hay artículos muy buenos que son fáciles de leer precisamente por eso, ¿de acuerdo? Sed claros en el contexto de la investigación, en la brecha, en lo que estáis haciendo. Pedid opinión a los colegas y mirad el infográfico de la biblioteca de la web, que está muy bien. Seguid las normas de publicación y evitad el desk rejection, ¿de acuerdo? El desk reject es lo que os comentaba, que te rechazan el artículo sin leerle, pues porque no has seguido las normas, porque las citas están mal, porque te has sobrepasado de lo que te pedían. Evitad eso, ¿de acuerdo? Y para acabar, aceptad la crítica como algo constructivo que de hecho os ayudará a ser mejores, ya que vuestro trabajo sea muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Pues parece muy fácil, ¿no? Lo que os he explicado. Bueno, quizá no tanto, porque esto tiene, voy a volver a poner los objetivos. Ahora os sonará un poco lo que os comentaba. La revisión por pares, el acceso abierto, las revistas depredadoras. Pero aquí tenemos 3 páginas de referencias bibliográficas que tendréis para que podáis ver y hay de todo. Hay desde artículos de periódicos hasta recomendaciones de los propios editores como Oxford University Press, con temas sobre el plagiarismo que no hemos entrado pero que es importante recapitular. Entonces aquí lo tendréis dentro en breve. Entonces, vamos a repasar las preguntas que tenemos por aquí por el chat. La biblioteca me comenta que tenéis acceso a Mendeley y os voy a poner en el chat la página de recursos de Mendeley, ¿de acuerdo? Mendeley es el gestor que se utiliza en la biblioteca, ¿de acuerdo? Ah, y por aquí sí que hay acceso a EndNote a través de la Easy Words de la Web of Knowledge y os pongo también lo que me comenta la biblioteca sobre EndNote, los que habéis preguntado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues os he copiado lo que me decían de la biblioteca de los dos. Por aquí alguien me preguntaba qué es ProQuest. ProQuest es una empresa americana que tenemos sede en Europa también y somos proveedores de contenidos de la biblioteca de la UOC. AVI Inform, ProQuest Central,
Academic Video Online, libros electrónicos. Tenemos desde libros electrónicos hasta bases de datos, Ulrich's Web, que os he explicado antes también es nuestro, vídeos en streaming, Academic Video Online. Si os encontráis por alguna aula de la UOC un vídeo que tenéis que visualizar, seguramente puede ser que sea nuestro. Y colaboramos con la Universitat Oberta a la hora de hacer formación. Entonces, desde el año pasado, seguramente a lo mejor habéis visto alguna sesión grabada sobre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, voy a parar la grabación. Los que estáis escuchando la grabación, muchas gracias. Si tenéis dudas, la biblioteca os ayudará. Muchas gracias por la paciencia y escucharnos.